Entonces, ¿cómo estamos? Vamos a empezar la parte número 8. Vamos a empezar la parte número 8. No me acuerdo dónde me había quedado, pero ahí vamos. Ahí vamos. Ahí empecé. Ahí empecé. A ver. Ah, me había quedado en la mitad de la Musa de los mares. Me había quedado aquí. Sí me voy a subir un poquito. Me voy a cambiar de esquina. Me voy a poner por aquí. Me voy a poner por aquí para que se pueda ver. Déjenme acomodarme bien. Espérense. Déjenme acomodarme bien a mí. A mí mismo. Voy a ponerme por aquí en una esquinita. Para que se vea. Para que se vea todo lo que hago en el cuaderno. Ya. Ahí estoy. Creo que ahí estoy más centradito. Ya. Me había quedado aquí. Parece que puedo hacer algunas cosas en el Palacio de la Mente. ¿Qué es que tengo aquí? Huellas de carbón, intruso fumador, registro del apartamento del pintor. El baúl y los cajones abiertos indican claramente que alguien registró a conciencia el apartamento del pintor. Fotografía de una violación. La fotografía que captó la violación africana en cinta estaba ocultando en un esconderijo. Visitante del Mercurio fumaba mapal. Según la declaración de la casera, el visitante del Mercurio fumaba mapal y sufría cojera. Eso es justo con lo que habíamos descubierto. Entonces, un fumador que tiene cojera. Vamos a ver. El asesino estuvo en la casa de Mercurio. El asesino de Mercurio y el ladrón de la galería son la misma persona. Pam, pam. ¿Qué más tengo? Fotografía de neurolesión. Persona por ejemplo. ¿Será esto? Sí era eso. Dice, el visitante podía querer la fotografía. La intención del visitante podría haber sido localizar esa terrible fotografía. El ladrón quería la fotografía. El ladrón fue al apartamento de Mercurio a robar la fotografía, pero se encontró con el pintor. Lo mató en defensa propia. ¿Cómo que lo mató en defensa propia? Huellas de carbón, fotografía de una relación. De manos y unas pisadas de polvo en la camino. Captura de violación africana. No, esto no es. Esto no es. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, dice. John redibujó la fotografía de la violación que hallé en el apartamento de Mercurio. En el dibujo ha retratado a una mujer encinta con cicatrices triviales en el rostro. Aquí había salido del apartamento del men, ok. Había salido algo. ¿Qué estaba buscando? Yo no me acuerdo qué andaba buscando. A ver, dice, dibujo del asesino. En el apartamento de Mercurio tenemos una fotografía de la vileza cometida sobre un joven. El visionario John ha dibujado la violadora como referencia, vestido con un traje rojo y una cola. John, ¿qué más tengo? Apartamento de Mercurio. Ya, parece que no tenemos cuadro. Mercurio, ¿por qué Mercurio quiso visitar el cuadro a la mitad? Forma parte de una serie titulada La Noche Sabbat de Cordona. El cuerpo juez por la Girris post-mortem. Yo me he redibujado la fotografía de mi personaje. Tal vez ¿será que tengo que preguntar a la gente esto de aquí? ¿Será que alguien sabe esto de aquí? Vamos a preguntarte a ti. Miércoles. Can I ask you a question? I'm very sorry, sir, but I can't help you. Vaina. Mi velocidad secreta donde lo cortan. Help me, please. I would help you if I knew, sir. Oh, I am bored. Call me when you've... A menos que Sherlock cambie la táctica, nos vamos a pasar toda la semana buscando respuestas. Tienes que haber un modo mejor de llevar este asunto. Pues sí, pero... ¿Cómo la encuentro? Find the answer. ¿Cómo la encuentro? ¿A quién tengo que preguntar sobre esto? ¿O qué tengo que hacer o qué?
Es la única pista que me queda, ¿no? Dibujo del agresor. Dibujo de una joven embarazada. Scarlet Street. Residencia de Boniface Mercurio. ¿Quién podría preguntar sobre esto? ¿A quién podría preguntar sobre esto? Aquí estaba la residencia. ¿Qué pasó aquí? Mire, have you seen this man? Looking for a car. Poor chap. ¿Puedo ver qué pasa aquí? ¿No puedo volver a entrar? Pero sí puedo volver a entrar. You're acting so strange today, dear. I hope someday you'll let me inside that head of yours. Pero si ya no estoy disfrazado. Ah. No sé. No sé qué pasó. ¿Será que este men sabe? Sigo del ojo izquierdo. No. Antipático estoy. ¿Será que si me disfrazo de otra vez de otomano me dan alguna pista? ¿Será que si me disfrazo de otomano me dan alguna pista? Can I ask you a question? You'd better think of your safety, madame. ¿Verdad? Disfrazado de otomano, pero ¿quién putas puedo preguntar? ¿O dónde puedo buscar? Mercurio, yo una vez les cometí. Yo me dijo como referencia vestido con y una cola. No sé, no se me ocurre nada. No se me ocurre nada. Un poco parecido. Preguntemos a la gente. A esa man. A ti. Help me, please. If I only knew the answer. Tengo que disfrazarme diferente. Tengo que disfrazarme de la ropa, de la misma ropa. Espérese. Help me, please. I have nothing to tell you, sorry. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what? A esta man está igualita. Is this familiar to you? I think I can be of help. Ahí está. Las cicatrices del rostro de la chica parece ser de la etnia Ewe. El único lugar de Cordona donde puede encontrarse gente del pueblo Ewe es en el campamento de refugiados bajo Victoria Bridge, entre Gladio y Silverton. Thank you, man. Thank you, my friend. Yo sabía que había que ir disfrazado. Yo sabía que había que ir disfrazado. Ahora sí me voy a quitar las cosas. Y vamos a ver, dice... Entre Escaladio y Silverton. Entre Escaladio, Silverton. En el puente Victor Bridge. Aquí. Vamos ahí. Y vamos con un viaje rápido o vamos caminando. Vamos caminando a ver si es que encuentro algo de utilidad. Y si es que me pierdo, pues cambiamos la estrategia, ¿ok? Pues cambiamos la estrategia. No, espérenme un gatito. Espérame un gatito. Ya. Vamos golpeando gente también. Tengo un faro. Es por aquí. Podré ingresar a los lugares que no.
podía ingresar. Ah, mira, sí puedo. O los lugares que ya desbloqueé alguna vez, al parecer sí puedo ingresar. Ay, espérate. Vamos por acá. Vamos rodeando todo esto. No, por esta calle nunca he ido, así que por eso también voy por aquí. Por esta calle nunca he ido. Edificio del práctico puerto. Edificio práctico del puerto. ¿No habrá alguna cosa aquí que me llame la atención? Que me llame la atención. ¿Se acuerdan? La historia del tesoro hay que ir viendo. Este creo que está por cerca de aquí. Miren, ahí. Tiene eso. Hay un barquito. Y aquí está lo que estábamos buscando. It was in the very place marked on the treasure map. Ya está, ¿vieron? Y así vamos consiguiendo también cositas. Hay que ir explorando, es todo. Es todo. Encontrar el cofre del tesoro, muy bien. Volvemos a nuestra pista principal. Pam, 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 param, pam, pam. Siempre hay que ir luqueando los lugares. Los lugarcitos. ¿Qué es esto? Puedo leer tu edificio práctico. Edificio práctico del puerto. Siempre hay que ir luqueando estas cositas. Hay casi una tienda de libros de escalario. ¿Podré comprar algún libro? Ese mierda. Puedo. No puedo. Ah, mira por acá. Así del otro lado. ¿Puedo comprar algún libro? A fresh newspaper? Ah, miren, salieron dos periódicos. Fin de la historia por una querida librería. A ver. Veamos las consecuencias. Los ángeles descabezados se hunden. I wish you pleasant reading. Vamos a ver nuestras consecuencias de lo que ha pasado. La tienda de libros del antiguo de la Old City era una institución de la... Este es lo que hicimos de la librería, de la historia de Minecraft. The Old City era una institución de la isla, pregunten a cualquiera. Desde los niños que están aprendiendo a escribir a los más poderosos de la élite de Cordona, y a todos les hablarán con efusividad de su ambiente calmado, con su característico olor a humedad y de su maravillosa colección de tomos únicos. De hecho, esta autora ha pasado muchas horas entre las paredes de una tienda que no había cerrado en décadas, quizá incluso en siglos, hasta hoy. Los visitantes que han acudido han descubierto un candado en la puerta que el propietario, el amable Angelo Donolo, estaba ausente. Donolo, cuya familia mantuvo la propiedad de la tienda incluso en los tiempos de la ocupación otomana, han desaparecido sin explicación alguna de su partida. No soy yo sola quien expresa una profunda preocupación por su seguridad. Si el señor Donolo no regresa, Dios no lo quiera, el Chronicle propone recaudar fondos para adquirir el negocio y mantener en honor el legado de la tienda. Es porque ya está muerto, pues por eso no va a volver. Siguiente. Los ángeles descabezados se hunden. Los contrabandistas que operaban bajo el nombre de la compañía de pescado de Cordona han perdido a su líder. Anoche arrestaron a French Spencer, el jefe de la banda de los anguilas, en uno de sus almacenes, con las manos en la masa junto al oro que pretendía sacar de contrabando con el pescado. De no ser por la rápida y certera operación policial, las joyas robadas habrían salido de Cordona y nunca las habrían vuelto a ver. En vez de eso, se les devolverá a sus propietarios los valiosos artículos. Muy bien, resueltos crímenes. Uno no tan resuelto como el otro, pero resueltos. Pero resueltos. Hay que seguir caminando por la citadela. Por la citadela. Ven, así uno descubre puntos de viaje rápido, lugares de los tesoros. Y así vamos siguiendo avanzando un poquito. Poquito a poquito. He llegado. He llegado. Aquí dice que...
Did you hear? Another sailor stranded on the beach. A ver. ¿Quién anda ahí? Fisgoneando. Abrigo dónde y por qué se ahogó el marinero. Mercancías perdidas. No, la avenida playa del cementerio. Tal vez. Llegó la policía en el puerto. No. Obra de una sirena. La atiende de uno. Primero, es que la atiendo de uno a los metiches. Han encontrado a un marinero ahogado en la playa cerca del cementerio. La gente habla de sirenas, pero eso son solo suposiciones, o quizás no. Ubicación nueva. Marinero ahogado. Misión secundaria, creo, ¿no? Simón, relatos de sirenas. Sigamos con esto y después de esa misión secundaria. Ya me he desviado mucho en estas ocasiones. En este caso ya me he desviado mucho. Déjame ver si mi teléfono ya se cargó. No, todavía. A ver, dice que está abajo del puente. Tengo que bajar el puente. Tengo que bajar. Does this poster truly claim that Cordona has a ghost? Mira, cartel fantasma. Unholy howls keeping you inside at night? Luigi can help. All ghosts gone. Meet on southern pier of the Silverton port. Donations gratefully accepted. Otro This chantajista. town loves the supernatural, but all I see is another scam to disprove. The world shrivels under a skeptic's eye. That's why you're so sullen, Sherry. You leave no room for delight in the magical. I delight in making the unknown known. Let us begin by asking someone about the poster and then pay this Luigi a visit at the port. Cartel fantasma. Ya tenemos dos casos ya nuevos. El cartel de casa fantasmas. Ya tenemos dos casos nuevos que hacer. Tardecito. Primero hay que completar esta vaina. Primero hay que ir abajo del puente. Creo que por acá no poder ir abajo. Aquí, a ver, te dicen... el único lugar de Crono puede encontrar es el pueblo de Ewe. Es el campamento de refugiados bajo Bridge entre Scladio y Silverton. Tendré que disfrazarme, pero... Tendré que disfrazarme. Pero no. Ubicación de variedad de bandidos. Guarida de bandidos. He descubierto varias cosas en esta vaina. Vamos como por aquí abajo. Por aquí abajo. No veo ni mergas. Tal vez es por el otro lado. No veo ni mergas. ¿Dónde está ese pueblo? Tengo que llegar ahí abajo, creo. Tengo que llegar allá abajo. No. Ahí está, por aquí abajo. Por aquí abajo. Beasts! Are you able to help me? I'm so sorry. quería hablar I can't contigo. help you, sir. No quería hablar contigo. Ahí está, pues. ¿Qué ha pasado? Un momento, refugiados. Murderers! They're completely livid. First they come to our land, then they murder our people. Drop them all into the sea! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es que está pasando aquí? Está de nochecita, no veo muy bien. Qué bueno que yo soy agente de la policía. Sir, this place is off limits to the public. Please state your business or leave, or I shall request that the police escort you out. Soy del ayuntamiento, soy detective privado.
¿Qué será? Detective privado. Soy detective privado. Ahorita no me contrató el ayuntamiento, así que... My name is Sherlock Holmes. I'm a private investigator. I'm looking for a witness for a case. A private investigator? Really? Even so, you're not authorized. I can't let you in. And you are? I'm Ronald Harlow, here to handle the refugee situation on behalf of City Hall. I'm the acting supervisor here, so I have full authority here to ask you to leave, or I shall order the police to detain you for trying to pass the blockade. Please, step back. Mierda, era decir la otra. Bueno, vamos a deducirle qué es que hace. Trabaja interiores, no le da la luz. Es porque no está bronceado ni quemado, ¿no es cierto? Intenta parecer mayor. Qué malo, o sea, se deja el bigote solo para intentar parecer mayor. Qué malo ese Sherlock. Una corbata. Quiere dar una impresión de autoridad. Tiene chaleco tras chaleco tras chaleco. 3 chalecos. ¿Qué más tienes? A ver las manos. Suda, está nervioso. Ah, la verga, su primer caso en los exteriores, ¿acaso? ¿Acaso? Los zapatos no están sucios. O eso querer decir. Es sedentario. Sí, exactamente, los zapatos no están desgastados. No se encuentran desgastados. Ronald, a ver, a deducir. Ronald Howe es un joven oficinista pálido que se esfuerza todo lo que puede en supervisar el campamento de refugiados que le han asignado en el ayuntamiento. No es que le entusiasme la responsabilidad, pero siempre lo hace todo de acuerdo al procedimiento y ejecuta todas las tareas que le encargan. Sin embargo, parece de experiencia para tratar con problemas más allá de su escritorio. Intenta parecer más mayor dejándose crecer con un bigote ralo. Su palidez y las bolsas bajo los ojos sugieren que trabaja en un despacho mal iluminado, del que rara vez sale. A juzgar por sus zapatos limpios y poco gastados, pretende tener un aspecto imponente llevando ropa elegante, pero teniendo en cuenta el clima de Cordona, está fuera de lugar. Sus palmas sudadas sugieren que Ronald está sumamente estresado, debido a que está fuera de su zona de confort. Formalista sobrepasado. Es un chupatinas. Ronald finista, tiene bigote ralo, cree que le hace parecer mayor. Su pacho atestado y oscuro del que rara vez sale. Sus palmas sudadas indican que Ronald está estresado, teniendo en cuenta el tiempo que soy, podría no llevar tanta ropa. Yo le doy a la primera. Formalista sobrepasado. Yo le doy a la primera. What about the murder that this crowd keeps shouting about? It's mere assumption. I assure you that the situation is under the police's control. I know you want to deal with this in the right way. You are obviously a professional and a responsible person, but you clearly have never handled a situation like this before. I am handling it, Mr. Holmes. Don't question my capability here. And tell me how you do it. You can't even calm this gathered crowd, and as for the police, they're not quite managing it either, are they? You consider yourself a problem solver, but until today, you've been solving problems sitting at your desk in a dark corner of a city hall. Qué agresivo que soy. You need a more practical approach. What are you driving at, Mr. Holmes? Voy a ayudarlo. I can help you to handle the situation if you're truly interested in solving things quickly and quietly. And how exactly would you manage that? Simply tell the police that I'm with City Hall and I'm permitted to investigate the scene. I'll work out the rest, but in return I need your help finding my witness. She's a young refugee. She's with child or was with child recently. Look, there is indeed a dead body inside the camp. So even if the girl you are looking for is there, all the refugees are now being detained and interrogated by the police. They won't allow you to speak with her, and I can't do anything about that until the situation settles down. So it's in our mutual interest to settle it. Oh. I suppose that things are bad enough that I ought not shy away from help. All right, Mr. Holmes. I'll tell the police to allow you to come inside. Just tell me when you're ready. Estoy listo siempre que para todo. Pero primero hay que hacer preguntas. Ese trabajo en el campamento. Mr. Harlow, how did the refugees end up here exactly? Oh, so you're not from around here yourself? I've been away for some time, but I read the papers. Yes, this whole story has been in the papers for almost a year now. They were smuggled to Cordona on a ship from Africa. Smuggled? Then why didn't you deport them?
The smugglers managed to sneak them to shore and hide them inside an abandoned warehouse. When the police raided the warehouse and found the refugees there, the ship was already gone. We aren't even certain as to which ship it was. We have busy shipping routes with other colonies these days, you see. So you decided to lock them up under a bridge? There was no other option. We're still trying to work out what to do with them. I only hope we'll find a humane solution and not put them on a raft and float them out to sea. Qué malos. Mr. Harlow, what exactly do you do here? What are your responsibilities? What I do and what I am responsible for are two different realities, Mr. Holmes. On paper, I am in charge of the camp territory, security, provision, and the refugees in general. What I actually do most of the time is knock on every City Hall door trying to obtain some funding, or at least rations for the camp. The police here on City Hall's behalf too? They are, minus those who came here after the body was found. The governor won't let the refugees disperse into the islands, so there's a significant police presence guarding the camp. Naturally, they answer directly to the police. I have some influence here, but I'm not their direct authority. Ah, qué loco. O sea que no hace nada. No hacemos es nada. No hacemos es nada. Me hace una cosita. Está listo para pasar. I'm ready to take a look at the scene. All right. Go inside the camp and find Inspector Tewkesbury. He's the officer investigating the scene. Tell him I sent you. Say you're an independent expert from City Hall. He'll fill in the details for you. I'll find my way with words. Thank you, Mr. Harlow. Los pistas analizados. Y amaneció en toda esa conversación. A ver, dice. Una multitud se ha agolpado en la entrada del campamento. La policía está intentando calmar a la gente. Ronald Hargold, un oficial de ayuntamiento que supervisa el campamento, dice que ha encontrado un cadáver y la policía sospecha de los refugiados. He prometido averiguar lo que ha ocurrido a cambio, Harlow me ayudará a encontrar al refugiado de la fotografía al que violar. Pues vamos. So they keep these refugees under a bridge like proverbial trolls. No wonder the people outside are so disturbed. Estirar. Tienen gallinas. ¿Usted quién es? Dígame lo que ha sucedido. Who the hell are you? How did you get in here? Mr. Ronald Harlow let me in, sir. I'm Sherlock Holmes, a surveyor of refugee affairs with City Hall. You're Inspector Tewkesbury, I presume? A surveyor? What does that even mean? In short, I've been sent to conduct an extensive report on the incident for the Colonial Office and to assess all the damage inflicted on state property. Got it. Another paperworm sent to count money and get food for archive mold. Go on, look around, but don't make yourself too at home. As if I didn't have enough problems before you appeared. Could you first tell me what happened here? What happened? People from the bridge above the camp heard a woman screaming and saw a mass of refugees attacking a man. Clearly not a refugee. When the camp guards came by, the man was floating in the sewage canal with a knife in his chest. Bam. A murder. Big news for Cordona. I'm sure. Thank you, Inspector. Qué ver. Qué perches. ¿Alguna otra víctima? And none of the refugees were harmed? One fellow was cut. He's lying over there near their kitchen. He's in a bad way. You mentioned a woman screaming who attracted the bypassers on the bridge. Was she harmed? No, she's all right, but perhaps the whole debacle started because of her. She started wailing and the refugees stood up for the girl. And where is this young woman now? Back there in the shacks, same as the rest of the refugees. She's been questioned by my men, but she's just some refugee girl. Can't understand much English. Ah, por suerte yo soy Sherlock Holmes y hablo todos los idiomas del mundo. Did you learn anything about the dead man? The fellow looks like a thug. I've had dozens like him fished out of the sea over the past 20 years. Ever since these refugees arrived, there have been people on Cordona with bad blood in them. My best bet is that this thug had something against them too. And no clue as to his identity? He had some items on his body, but nothing to indicate who he was or where he was from. I think I should catalogue his possessions in my records. Go on. They're on the table near the body. Ok. ¿Quiénes son los sospechosos? Do you have any suspects yet? You're joking, right? I've got a whole camp full of suspects. And if you ask me, this bloke had it coming.
Better bury him and forget about the whole thing. And now there's a crowd gathered at the camp, and my superiors say we must thoroughly interrogate the refugees, at least those who can understand any English. Do you believe that your superiors wish to get rid of the refugees? I think that both our superiors would rather keep the story quiet. Since that's an unaffordable luxury now, they're looking how to protect their public image. That's why I have to waste my time waiting for my people to turn every stone and befriend every refugee. Interessante. Interesante. De ley me tengo que disfrazar, ¿verdad? Se halló el cadáver de un hombre en el campamento. Según la versión del inspector Tbilisi, basada en lo que los testigos vieron desde un puente, lo mató un grupo de refugiados y luego lo tiró al canal del alcantarillado. El inspector me ha permitido examinar el cadáver y sus defectos personales para construir mi propia versión de lo ocurrido. El escenario del campamento. Una multitud se ha agolpado, ronda el oficial. El cadáver del intruso estaba tendido en el canal alcantarillado. Cuando la policía lo encontró, el hombre lo había apuñalado en el pecho. Vamos a seguir viendo cosas. Ahí está el occiso. Here we go again. Number of hours on Cordona before stumbling upon another dead body. 0. ¿Dónde está mi querido John? Ahí está. A ver, primera pista. Clearly a left handprint here. Escenario de los refugiados. Escenario de los refugiados. ¿Qué es esto? Una huella. Una pisada. Rastro en la arena. A furrow in the ground. A blood trail leading to or from the canal. Viene o va al canal. Pista número 3. Todo roto. Me dieron un putazote. Someone bled profusely here. Le dieron contra las cajas. A fresh crack, as if the crate was hit recently. Le dieron un cajazo. Le dieron un cajazo. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más? ¿Qué es esto, Watson? These events have fractured into so many pieces. But I know you can collect them all, Sherlock. ¿Dónde? Más huellas de zapatos. 43 botas de Police policía. boots. Always happy to trample evidence. Malditos policías. Pisada desnuda. A man's footprint. Bueno, yo también me paso pisando las pistas a veces. A heavy boot with a worn-out sole. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Number 2. Unos tabacos. Malpal, soaked with salt water. Todo el mundo fuma esa mierda de mapa. Unas platas. £1,000. A fair sum, especially considering British currency isn't very common in Cordona. A simple leather sheath. Perfect for a dirk. Cadáver del campamento. ¿Qué más tenemos por aquí? Ahí está la pista número 1. El occiso. ¿Qué será que le pasó? No parece que le pasó. Le saqué el puñal y le revisando. Después debemos de volver a clavar, ¿verdad? A steel dirk. Sharp. A common accessory among sailors and soldiers. ¿Qué más hay ahí? I'd say the blade penetrated upward, however the wound is too messy to be certain. Sucia como para estar seguro. Resto bajo las uñas, por Coal dust under the nails. I don't see much coal around here. polvo de carbón. Es verdad. Es verdad. ¿Qué es que ha pasado aquí? Me metieron unos putazos. An interesting tattoo. Does it mean something? Algo significaba esa sigla. Algo significaba esa sigla. ¿Qué más tengo que revisar? Los zapatos. Todos sucios. Heavy boots, with one sole far more worn than the other. This man was limping, John. Uy, yo creo que hasta no es sospechoso. This man, limping. Coal dust. I think we're onto something here, John. Creo que es nuestro sospechoso que está dado kill.
Está dado kill. ¿Qué más hay por aquí? Todavía no he visto todas las pistas. Todavía no he visto. Pista número 5. Oh, carnelian agate beads, a traditional African adornment. Escenario de los refugiados. Aquí hay algo. The blood sprayed off the blade after the strike. Le cayeron a putazos con el palo, ¿o qué? It might have been used as an improvised weapon. ¿Tiene sangre o algo? Ahí está. No hint of blood or impact. Me hacían falta pistas. Pista número puta, hay pistas de todo lado. Someone was dragged against their will. ¿Qué más me hace falta por aquí? Aquí está el herido. El man está que se pudre. He is in shock, feverish and dehydrated. Pero pues sí está que se muere. Le echaron una tajada. The cut is deep, potentially serious if not treated immediately. Sherry, you know first aid. Surely you have a duty to help this man. You can't leave him to certain death. You know what? I'd like to understand. What? How did our dead man end up inside the camp in the first place? ¿Cómo entró al campamento primero? Voy a curarle, dice. Hay un refugiado herido en el campamento. Parece que está mal. Tiene corte profundo del pecho, la sangre. Tiene fiebre y el hombre morirá seguro por la infección. No se trata de la herida. Voy a ver qué encuentro en el campamento. Tengo que centrarme en encontrar algo para limpiar la herida, algo para desinfectarla, algo por usar como ventaja. Bueno, guacho. Vamos a hacerte caso a ver si encontramos algo para tratar la herida. ¿Qué es esto? Más hierbitas. Hierbitas medicinales. El ex aquí full. That will kill, not save him. Solo matará, pues lo matamos. Ok. Mentira. No, mentira. Aquí hay otras hierbitas. Juncos. It won't do any good. Tal vez estos paños puedan servir de algo. Se la limpia en principio. Just washed. Better than nothing to bandage the wound. Venga. Venga, vamos a salvar el herido. Seguimos buscando hierbitas medicinales. Hierbitas medicinales. Hierbitas medicinales. ¿Qué mierda? ¿Acaso? Aquí están, pues, más hierbitas. Un penco. Aloe vera. Esto sí sirve. I can use this to stop the infection from spreading. Aquí hay más cosas que analizar. If they find out about the passage. Espérense. Tengo que primero salvar al oxiso. Bueno, al que puede ser un oxiso. Listo. Agua hervida. Esto puede servir para servir. I'll use it to create a solution. I've plated all the ingredients, now to prepare the first aid solution. Vamos a salvar al pobre men, que no queremos que sea un oxiso. Dice... análisis químico. Operación, necesito menos 2, 1, 2. A ver, menos 2. Menos 2, 1, 2. Menos 2, 1, 2. Aquí está, menos 2, 2. Solo me hace falta el 1. Y aquí está. Negativo a positivo. Menos 2, 2. Restamos 1. Y ya. Y combinamos. Menos 2, 2. Menos 2, 1, 2. Confirmar. Ahí estamos. He preparado una solución para limpiar la herida y drenar la hemorragia. Vamos a curarte. Thank you. This should make you feel better, my friend. Now remain lying down and drink as much water as you can. Well done, Sherry. At least he won't die from the infection. Sí, pero yo le voy a matar a patazos. O a preguntas. ¿Puedo matarte a preguntas?
Le proporcionado primeros auxilios al refugiado, deberá sobrevivir. Tenemos que averiguar cómo entró el intruso en el campamento. ¿Qué opciones tuvo? Escena del campamento de refugiados. El hombre lleva muerto en el campamento de refugiados. Tiene tatuajes, cuello, 2 líneas horizontales, uno sobre otro. Un punto encima. Examina el cabello. Tengo que seguir hallando pistas. ¿Ya no me puedes decir nada? No, al parecer no. ¿Puedo entrar a averiguar qué ha pasado aquí? The refugees have been detained and will not leave until all the circumstances are clarified. Ok. ¿Qué es esto? ¿Un borque? It's unlikely anyone could get in or out of the camp by water without alerting the police guards. Es verdad. Entonces, cogiendo, ¿qué estás viendo? No one deserves to end up in a place like this. ¿Qué estás viendo? ¿No hay más pistas que pueda ver? ¿Acaso? ¿Acaso qué es esto? 2 metros y medio. No, it's too short for these walls or cliffs. Muy pequeña. Mucho pequeña. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más puedo averiguar? Acá había unos chismetas mientras yo curaba al men. Such a mess. Let's figure it out. Vamos de chismetas, a ver qué dice. Del pasadizo, dice. Averiguo para qué es el pasadizo. Viejo detective. Funcionario prepotente, no. Campamento confinado. Salarios bajos. Misterio tampoco. Dinero. Opinión pública. Sacar a los refugiados. Verga. Conversen. A ver, funcionario prepotente en él. Opinión pública en él. Dinero. Viejo detective tampoco. Salarios bajos. Momento confinado. Histeria. Sacar a los refugiados. Ahí está. Uno de los agentes de policía están preocupados por si la situación con el cadáver acaba en un confinamiento estricto del campamento y pierden el dinero que ganan con sus arides. Ardides. ¿Qué mierda es ardides? Nobody will know anything if you keep your bloody mouth shut. The coppers smell fishy here, Sherry. Perhaps we should sniff around in the camp a little more thoroughly. ¿Qué está ocurriendo en el campamento? Es verdad. Puerta robusta sin abrir en un tiempo. Sealed shut. I doubt our man could get through these grates. Sherry, just look at this. Living quarters in a sewer. What kind of a genius bureaucrat came up with this idea? La pregunta. We have seen some dark places in Cordona, but this... Tenemos que abrir cómo entra el campamento. Vamos a seguir explorando. Tendré que cambiar de pista acaso. Hay full pistas que un bot entre por un bot. Se rinden con bot por esta silla. Que ignoremos el niño preguntando por el campamento, pero debemos hacerlo antes de marcharnos del campamento. Podrán volver a confinar. John sugiere que indaguemos en ello preguntando por el campamento, pero debemos preguntar. A ver, preguntando a los agentes. Si voy a preguntar a los agentes, voy a disfrazarme de policía. Preguntar a los agentes, me voy a disfrazar de policía. Back off. Preguntar a los policemen. Can I ask you a question? Oh, I don't know about that.
Ask one of the others. Ok. May I ask for your assistance? Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Everyone's looking at us, Sheriff. You sure you know what you're doing? Es verdad. Les preguntamos de estos mismos. Can I ask you a question? Unfortunately, my casebook is empty on this. Preguntando por el campamento. ¿A quién putas pregunto por el campamento? Si son todos chapos. You still here? Ah, averiguemos qué sabemos. I've already told you all I've learned. The guards at the sewers were speaking about taking refugees out of the camp. Do you know anything about this, Inspector? Less than you do, obviously. And this doesn't bother you as an officer of the law? I can neither punish them nor put them on the right track, if that's what you're asking. Maybe your friends at City Hall could do something about it, but I seriously doubt that. To be honest, I'm sick and tired of being frowned on for my uniform. If those fine gentlemen you've eavesdropped on are in some shady business, that's on their heads. Qué verga. I'm busy. Don't you have papers to fill? El inspector dice que no ha oído que hay negocios cuestionables en el campamento, pero no ha parecido sorprendido a sus compañeros que estén involucrados en una operación como City Hall, lubberheads. cambiar las pistas. Luego cómo entró el intruso al campamento. ¿Esto? Otra pista. Roadman cigarettes. A brand highly regarded by law enforcement officers. Alguien de la policía ha estado fumando por aquí. Alguien de la policía ha estado fumando por aquí. A single Malpal butt. So there wasn't any sophisticated infiltration plan. The good old police just let the man into the camp. Now we have everything we need to get the full picture of what happened at the camp. Ya puedo analizar todo. Ya puedo analizar todo. Antes de irme al campamento tengo que analizar esto. A ver. Dice eso. ¿Cómo entró el intruso al campamento? Vamos a ir preguntando por el campamento. Who isn't allowed to visit the crime scene these days? Preguntado a esos dos no me han dicho nada. ¿Tú no puedes hablar? Can I ask you a question? Unfortunately, my casebook is empty on this. Ninguno me ha dicho nada. X, vamos a reconstruir la escena del crimen. Disfrazado de policía. A ver, puta, esto sí está complicado. Acá ya está, ¿no es cierto? A ver, el man le deja entrar el policía. Le deja entrar el policeman. Dice... Le empujan al canal, pero no, yo creo que ya está muerto cuando le empujan. No, la huella no indica eso. Puede que sí haya caído por error. Todos salen a defender. Aquí hay unas pisadas. No creo. Yo creo que eso es más probable. Por las pisadas yo creo que es así. Aquí que había... lo que le estaba viendo a la mano. ¿Sí?
No creo que le hizo defendiendo. O tal vez eso. ¿Defendiendo acaso? Ahí está jalándole. Sí, así. Claro, aquí le estaba sacando a rastros. No estaba caminando. Estaba sacando a rastros. Creo que son todos. Ahí la man intentó ir, sale el man a defender. Le dan una puñaleada. La man se escapa. Y sale todo el mundo a darle kill. Vamos a ver. Falta algo. Falta algo. Todavía no puedo validar. Aquí está. El man se tropieza. Le apuñala. Esta es la que no cacho bien. No, según las pisadas al revés. No creo que el otro men tenía la... Creo que se clava a sí mismo, ¿o qué? Yo creo que se clava a sí mismo. Simón. So, we have a thug who came to take a refugee woman with him. She resisted, but he dragged her by force. One of the refugees stood in his way, armed with a stick, yet he could do nothing against a cutthroat with a blade. The man didn't anticipate that the other refugees would intervene and stand against him. In the confusion, the woman managed to break free. The thug took fright and fled. He was stopped by the falling crates. He stumbled and fell, piercing his chest with his own blade. ¡Qué mudo! However, the wound didn't cause instant death. He managed to stand, but still bleeding, he lost his balance on the bridge and fell. Before all of this, the man had freely entered the camp through the main entrance. The police admitted him after they had a short smoke together. You live by the sword, you die by the sword. In our man's case, it's the same sword. El mudo se como esto se clava él mismo los putazos. Qué mudo. Después veremos qué es esto. Listo, vamos a ver. Secuestro fallido. Ya sé lo que pasó, my querido man. Déjame me pongo mis propias vestimentas. Mis propias vestimentas. Vamos a hacer algo del Palacio de la Mente también. El matón no le hizo daño a la joven. Polvo, carbón, las uñas. A ver, este era nuestro sospechoso. El muerto del campamento de refugiados era la misma persona que entró en la galería de Vogel, exactamente. ¿Qué más? Intentaron llevarse a rastro a las chicas. El matón no le hizo daño al joven. Ya. El matón quería secuestrar a la chica. El matón fue al campamento para secuestrar a una mujer. Tuvo la oportunidad de matarla, pero no era ese su objetivo. Esbirro, no solo ladrón. No es solo ladrón, sino también secuestrador. Un esbirro que juegue el papel que le toque. Y todavía me faltan pistas. A ver, señor, ¿qué hay? Mr. Harlow, your refugees didn't murder anyone. What? Pray tell me what you've learned. All right, listen carefully. This might solve one problem for you, but will create a few more. Oh, well, that's a great start. The man came to the camp intending to kidnap one of your refugees, a woman. What he didn't expect was that the refugees would stand up to protect the woman. A brawl had broken out. In the chaos of it, the man stumbled over those crates and fell on his own blade. How do you know he fell on his own blade? The wound in his chest was inflicted from an unusual angle. It was not an offensive stab, shall we say. The refugees didn't touch him. And judging by the blood at the scene, the intruder managed to raise himself but was unable to walk very far. He ultimately fell into the canal. But how did he sneak into the camp? Why didn't the police see him? And this is where your new problems emerge, Mr. Harlow. What do you mean? You're not a dull-witted man. You know what I mean.
There is no feasible way to get into the camp without the police guards knowing of it. Se coló, pues. The pile of mess I had to sort out has just become bigger, but somehow that doesn't surprise me. Anyway, I thank you for your help, Mr. Holmes. I'll take it from here. Meanwhile, I'll make sure the police aren't detaining the refugees any longer. You can go back in and look for your witness. Gracias. You think one small clock can make any difference in this place? Who knows, John? Just one ill-fitting cog could make the whole machine crumble. Qué loco. Vamos a ver qué dice usted. You're disturbing a hornet's nest here, son. I owe you a lot, Mr. Holmes. Ahora de preguntar a los menes ahí. Seguir buscando en el campamento. Preguntar en el campamento antes de preguntar. Tú le dejas de pasar, ¿no es cierto? No, mentira. ¿Será que me disfrazo? Can I ask you a question? They often take us from the camps to work. Most don't mind, though. It's the only way we get a glimpse of freedom. Ahí está, pues. Según los refugiados, unos personajes siniestros visitan regularmente el campamento y se llevan a refugiados para trabajar. El trabajo suele ser duro, pero le dan dinero y comida a cambio. A la chica la violaron después de uno de sus trabajos. Desde entonces, los refugiados han decidido no permitir que las mujeres vayan. So there's a smuggling ring in the camp. This wasn't the first time that someone freely entered the camp to take a refugee out. At least it was certainly his last time. My gut tells me that we'll learn more about this ring when we find out where the thug came from. Muy bien. Muy bien. Completado lo de Watson. Hemos completado las 3 de Watson. Parece que hay una negociación de contrabando. Puede que digamos más sobre el tema si continuamos con el caso. Joven embarazada. Hora de preguntarle sobre la joven. Do you know anything about this? Sorry. We don't see much here. ¿Estos menes seguirán conversando de algo? Nell. ¿Me puede decir algo sobre ustedes? Amistoso. Do you know anything about this? Sorry, we don't see much here. Tal vez al que le curamos. Our dead fella truly has had a day of misfortune. Tal vez al que le curamos. Estás... estás hecho puta todavía. You're the one who tended to our man's wounds. I thank you greatly. The police didn't allow us to help him. The police will leave you alone now. I've proven to them that the man who came into the camp died due to his own foolishness. Thank you for standing up for us. But nobody would help us without a reason. You're here because you want something. Exactamente. Yes, I do. I need to speak with the girl drawn here. The dead man came for her too. He wanted to take the girl away, but we won't allow her to be hurt again. What do you want from Nayla? Nayla. She was hurt some time ago. I'm here to find the people who did this and bring them to justice. And to find them, I need Nayla's help. Will you let me speak to her? Justice. There's no justice on this land. But you helped us, so maybe your words are not empty. You can speak to Nayla, if she wants it. But I will be watching you. Vigíleme nomás. Soy todo un caballero. Hello, Nayla? Echándose unos lloros. My name is Sherlock. I know someone hurt you. I am here to help. I'm trying to find the people involved and bring them to justice. Please. There is a photograph, and I'm sorry, it is terrible, but I simply must ask. Where did this happen? What can you tell me about these people? Christ, Sherlock. Nayla, I'm sorry. I'm not very good at this. You come here for me, but you are rude and cruel and condescending. A cross. The man had this cross. Now go away. Leave us be. I do not need another white man's help. Era de venir disfrazado.
Oh, glad that wasn't me. Not my best work, John, by a long shot. Naylor doesn't want us meddling. I'm starting to wonder what this all achieves. But she helped you anyway. Now we know that maniac's face and the cross he wore, we can still catch him. Pues sí, sí nos dijo. ¡Déjame entrar! Terrible events are behind that canvas, Sherry. Pobrecita la señorita. Gracias por dejarme pasar. At least some of your kind have a hat. Thank you again. No, ya. Ya recupérate para que me digas cosas. No, ya. Campamento de refugiados. No he conseguido todas las pistas de este fucking campamento. El hombre no llegó por casualidad. Es una pieza muy importante del caso y tu tatuaje podrá ayudarme a resolverlo. Tatuaje del intruso del campamento. El hombre no llegó por casualidad. Palacio de la mente. Fotografía. Violador tenía una cruz. Naila es la mujer fotografiada. Esta sí. Chucha madre. El violador es un oficial de alto rango. Las medallas como esa suelen concederse a oficiales de alto rango. El violador de la fotografía podría ser. A ver, dice. En el apartamento de Mercurio llamamos las medallas suelen concederse a los oficiales británicos de alto rango. No muchos visitan Cordón, y menos aún trabajan en la isla. ¿Quién será? Aquí todavía me hacen falta pistas. These events have fractured into so many pieces. But I know you can collect them all, Sherlock. Todavía me hacen falta pistas. ¿Pero de qué hablo? Could you help me? A solid question, sir, but I don't have the answer. Pero, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Dónde me hacen falta pistas? You still here? Proporcionar pistas. Tatuaje del intruso. The intruder has a most peculiar tattoo on his neck, 2 lines and a point. Do you know anything about it? You really want to know, kid? Why? You want to play a policeman or something? I'm sure you have it in your records, so it won't hurt if I have it in mine. In my records, it's just a tattoo, as it should be in yours. Ah, to hell with you. Suit yourself as to what you're going to do with it. Off the record, though, such tattoos are often connected to a man named Mr. Niccolo Bernadotti. Bernadotti, you say? A respectable businessman in Scaladio. His company imports goods and wines, and smuggles everything that can be smuggled between the colonies and the mainland. His people can be identified by an obscure tattoo. Just like the one over there our friend has. But these are all merely rumors, you see. If Mr. Bernadotti was a criminal, he'd be in prison now. Or hanged, right? Pistas clave conseguidas. Muy bien, he conseguido todas las pistas. You're disturbing a hornet's nest here, son. Puede que sí, puede que no, puede que puede. Él puede. Ah, dibujo de agresor. Británicos. Dice que el campamento de refugio dice que los hombres relacionados con tal Nicolás llevan tatuajes como este. Es un empresario local de Escalado que se rumora que se dirige al red del contrabando cuya tapadera es la importación de mercancías, vinos y otros coliones. Hay muchas cosas, muchas cosas que analizar, que ver. ¿Qué? ¿Será que alguien lo vio? Is this familiar to you? Sorry, we don't see much here. No creo que nadie sepa de esto. Tendré que salir a buscar a este dichoso men. Está resuelto, ves en el carajo. A ver. El experto dice que los refugiados dicen que Niccolo Bernadotti lleva tatuajes como ese. Es un empresario local de Scaladio. Un empresario local de Scaladio.
Se rumorea que dirige la red de contrabando que trae la importación de mercancías. Dibujo del agresor. Tienen de alta rango, trabajan en la isla. Ese símbolo es que tengo que ir a visitar los archivos. La pregunta es, ¿cuáles archivos? ¿Cuáles archivos? ¿Los de la policía? ¿O los de la... Ah, no, si estoy trabajando para el ayuntamiento, debe ser los archivos del ayuntamiento, ¿no? Pues vamos para allá. Pues, ¿dónde chucha estoy? Ahí estoy. Pues vamos para el ayuntamiento. No me olvido de ir revisando los lugares que me parecen interesantes. Venga, el ayuntamiento. Aquí está. Aquí está. ¿Cómo estás? I'm curious, how did Mycroft recruit you? I doubt you're a field agent. I imagine you work with intelligence. That's correct. Your brother noticed me when I tracked down a spy at the archives. That's how our cooperation began. And you? Did Mycroft force you into this? Not at all. We simply have a mutual interest in someone. Or something. Of course. A fruitful and willing collaboration, I'm sure. Well, I'm his younger brother. I have to accept the consequences of being a close relative of an official figure. I suppose, in a way, we are colleagues, Mr. Holmes. In the remotest way possible, Miss Oni. Jiji. Historias. Historiecitas. Venga, los archivos. A ver, dice, tatuaje del intruso del campamento. Nunca me he refugiado, tiene 2 dólares de suma encima. El hombre no llegó por considerar una pieza importante del caso. El tatuaje podría ayudar a resolverlo. Dice que los hombres de relaciones con tal Nicolas Bernotti, sujetos. Llevan tatuajes como Bernotti es un empresario local de esclavio. Gobierno local, negocios. Llevan tatuajes en esclavio. Se rumora que dirige una red de contrabando cuyo poder es una importación de mercancías de vinos entre colonias y continente. Periodo. Registros. Matrimonios y profesión. Distritos. Escaladio. A la primera. Resumen de Bernotti Company. Fundación por Nicola Bernotti. Oficina. Zona sudeste de Escaladio. Bazar Road. Cerca del cruce con Roma. La Bernotti Company traslada mercancías entre las colonias británicas de África y el resto del Reino Unido. Cordona incluida. Los productos que le importan incluyen el vino, café, artículos de uso diario y demás. El fundador de la compañía es el señor Niccolo Bernardotti. Nacido en Sicilia, Italia, el señor Bernardotti se mudó a Londres a los 39 años. En calidad de empresario, ese mismo año trasladó su base de operaciones a Cordona, para estar, según sus propias palabras, más cerca de las colonias donde hacen negocios. Desde su llegada a Cordona en 1873, el señor Bernardotti se ha convertido en un importante patrón de las artes y el benefactor de bienes de Cordona. Entre sus últimas contribuciones están la compra de equipamiento nuevo por la comisaría y el ayuntamiento. El gobernador a traer el dirigen llamado Led Zeppelin desde Alemania. Muy bien, ya tenemos uno. Vamos a hacer esta. Dibujo del agresor. En el apartamento de Mercurio llevamos una forma. Él le dibujó una medalla peculiar con forma de cruz que vio en el pecho de... Las medallas suelen darle a oficiales británicos de alto rango. No muchos visitan Cordona y menos aún trabajan en la isla. Sujetos. Gobierno local. No creo que sí, aquí, creo que es de la policía este. Periodo, registro, nacimiento, decesos, profesión. Escladio, Silverton, etc. Silverton, no creo que sea de aquí. I'll be right here. A ver, dice. Resumen de Bernardotti. Me falta ver lo del dibujo del agresor. Yo supongo que eso... No que he revisado esto de aquí.
Yo supongo que eso debe estar en los archivos de policía. Si es un man de alto rango, debe estar en los archivos de policía, ok. Los archivos de policía. Vamos a la comisaría de Cordona. Viajecito rápido. Viajecito rápido. Would you like to report a crime? No quiero informar nada del crimen. Nada. Vine a los archivos. A ver, dibujo de crímenes violentos, crímenes con contra el mismo, falta de más. Sujetos, oficiales de policía. Pistas, documentación, intención, patrón criminal. Intrusos, pistas, instrumentos, documentación, distritos. Crímenes contra faltas, tal vez. Ay, no sé. No sé. ¿Qué más podría ser? Coincide con lo que tengo que buscar. Tal vez sí estaba bien el ayuntamiento. Misiones del ayuntamiento. Tal vez estaba bien. Démosle a ver si esto me hace verlo. So much work, so little time. Tal vez sí estaba bien yendo al ayuntamiento. Regresemos al ayuntamiento. ¿Dónde está? A contest for the guests of Cordona. ¿Dónde estaba el ayuntamiento? Acá. Era aquí mismo. Aquí no puedo correr del todo, que digamos. Sujetos. Ciudadano, tal vez. Dice el apartamento de grabado. Ocurrió con fuego cruz en el viento. Primero suelen encontrarse oficiales británicos de alto rango. ¿Británico? ¿Profesión tal vez? Perdón, son trabajan en la lista. Sí, porque distritos no tengo nada. Vemos ahí. No tengo nada. No hay información de la pista de los sujetos. Registro. Negocios tal vez. Cacho. Nacimiento, matrimonio, tesoros, negocios, corporación. No cacho. A ver, analicémoslo. Sujetos. El departamento Mercurio. Uno sobre un joven denegado, John ha dibujado una medalla peculiar cruz que vio en el pecho del agresor. Las niñas son con oficiales británicos de alto rango, no muchos visitan Cordona y menos aún trabajan en la isla. Plancha. De aquí no tengo nada. Registros.
británico. Ahí está, pues. Ahí está. Thomas Norton, nacido en 1840 en Londres. En 1864 se graduó en la Universidad de Oxford. En 1869 comenzó a trabajar como secretario del Ministerio del Interior. En el 75 asumió el cargo de comisionado militar de la India. Condecorado por la reina en persona con la Orden del Baño en el 77. Nombrado el 1 de marzo del 78 emisario británico en Córdoba, con su propio gabinete en el ayuntamiento. Ah, mira tú. Mira tú. Dibujo de las medidas que son. Perfil de. Resumen de la. Perdón, perfil. Con su propio gabinete en el ayuntamiento. Entonces alguien debe saber aquí sobre este tal Thomas Norton. Aquí está Thomas Norton, British Diplomat. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Te he venido a preguntar cosas. Te he venido a preguntar cositas. Pero ¿será que te arresto primero? O vamos donde este men. Porque este ya es nuestro sospechoso ya. Pero aquí falta algo. Aquí falta algo. Ya vengo mi señora. Tenemos que resolver todo antes de darle a los suspicios. A ver, dice nombrado. No. En la zona sureste Escaladio. Escaladio. Bazaar Road. Cerca del cruce de Roman Road. Bazaar Road. Zona sudeste. Escaladio Bazaar Road. Cerca del cruce con Roman Road. Bazaar Road. Taff. Bazaar Road. Taff. Cerca del cruce con Roman Road. Bazaar Road, Bazaar Road. Pues es Escaladio. Bazaar Road, cerca del cruce con Roman Road. ¿Dónde está Roman Road? Pam, pam. A ver, dice, vendedor de zona sureste, oficinas, Bazaar Road, cerca del cruce con Roman Road. Sí, es esto. Estoy aquí, pero no veo ningún Roman Road. Ah, aquí está Roman Road. ¿Aló? Aquí. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay. Vamos a buscar esas oficinas. No se me hace conocido de nuevo. Niet. Tienda de libros. All fresh issues are sold out. Ya han vendido esto. ¿Aquí no venderán muebles por aquí también? Después buscaré si venden muebles por aquí. Para mi casita. Para mi house. Aquí está. Con Roman Road. Aquí hay un hotel. Aquí hay un hotel. Iglesia de San Pedro. Ah, mira. Yo me acuerdo de algo de una iglesia. Es la isla del tesoro. Carro ejemplar, tallado, templo acogedor, puentecito. Esa es casa del tesoro.
Niet. Iglesia de San Pedro. Farmacia. Pasa algo de momento. Aquí hay un guardarropa. Nada más. Creo que ya estoy dándome. Roman Robot. Vamos por acá. ¿Dónde están esas estúpidas oficinas? Cerca, vas a robar cerca del cruce con Roman Road. Roman Road. Vas a Road y Roman Road están súper lejos, la verdad. El único cruce que me da es por aquí o por aquí. Eso me viene a la mente. A menos que sean estos. Verdanote Limited. Ahí está, pues, mierda. It seems they're not expecting guests. I won't wait for an invitation, John. Parece que tengo que averiguar cómo puedo entrar. May I ask you something? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. So what's the infiltration plan, Sherry? I'd go in through the rooftop if we had a harpoon gun. Claro, como Batman. La puerta principal de las oficinas Banardotti está cerrada. Debemos hallar el modo de entrar. Pues sí, pues. Pues sí. ¿Cómo entramos? Es la pregunta. ¿Cómo vemos? Vamos a darnos una vueltita por aquí. Por la parte de atrás. These workers don't look like your average Cordona folk. They're refugees from the camp. Ah, refugiados. Refugiados del campamento. Aquí están los wines. Shipped from Cape Town. The wine route from colony to colonies. Si me disfrazo y pregunto. That's our way in, Sherry. You go talk to that beef. I'll sneak up from behind and take him out. Pero si no puedes ni atacar físicamente. Hey, yo. This is private property. You lost something. Soy detective. ¿Asuntos del ayuntamiento? Good day, sir. I've been sent by City Hall to see Mr. Bernadotte about... Mr. Bernadotte isn't seeing anyone. You have 3 seconds to walk away or you'll never walk again. Capito? It's in Mr. Bernadotte's best interest to... One... Oh, uno de sus hombres está muerto. Golpearlo. Va a marcharme. Well, this has been miserable. Sherlock, think. We know what the fellows from the gang look like. You can easily blend in. Sí, yo sé. Tú tranquilo. Estoy buscando pistas primero. Primero hay que ver todas las pistas. This earthenware came a long way from the Staffordshire potteries. Dice, el guardia del almacén no nos deja pasar. Yo insisto en que deberíamos ya el modo de entrar sin violencia. He oído que el aspecto tienen los empleados de Banote, así que tengo que disfrazarme. Te toca que intruso el campamento. Voy a disfrazarme. A ver. A echarme unos disfraces. Oficial de marina, policía, Sherlock, vagabundo, bohemio, matón callejero. No tengo. Aquí está este mío. Este era traje, es vendedor de ropa, sí. Vamos pues a disfrazarnos. Vamos pues a disfrazarnos. ¿Me puedo pasar por aquí? X.
¿Ves? Fue uno de mis primeros casos que resolví. Aquí está el vendedor de ropita. Nice affordable clothes. Step right up. Let's pick something that suits you. A ver. Pues no tengo mucha plata. Traje blanco, tengo con manual otomano. Pues no. Tengo informal africano. Pues tampoco. Informe soldado de la marina. Mandil de propietario en él. Traje regula pescado y no porque abra el apetito. No. Traje gastado con agujeros de pobres sitios. Traje bicho feo, horrible. Puta madre, ¿cómo era? ¿Cómo se veía el men? ¿Cómo se veía el men? No, Ronald Harbour, cadáver del... Necesito una foto del men. No, tampoco. Dice, el hombre llegó pronto en el experto del campamento de refugiados. Dice que el hombre es tal Nicolás Menardote, lleva tatuajes como es un empresario local. Se dirige a... carajo. Leave. Take one more look. Let's pick. A ver, necesito este sombrerito. Te tengo que comprar, en serio. Un tatuaje. Aquí está. A comprarme. Y ya estamos. Y necesito una ropa que me haga parecer esos memes. Que me haga parecer de esos memes. ¿Puede ser ese? Vamos con este. No, yo no quería hacer eso. Be careful with what you've taken. Ahí está, pues. Ahí está, vamos así. Vamos así. A ver si lo logramos. Papam. Por la parte de atrás. Por la parte de atrás. Los manes tienen trajes negros tienen. Dice Prisma Company. May I ask for your assistance? I don't answer to you. Te juro que este no es el traje que quiero. Sombrerito, me hace falta un traje, creo que no está bien. Porcelain friend for every child. Se ve compañía de Nardotti. Seguir analizando las pistas antes de meterlo. An essential remedy against sea scourge on any ship. Bernadotte doesn't miss an opportunity to occupy every niche in the market. ¿Ya analicé todo? El... Nada más que analizar, ok. Hey, stop. Who are you? Haven't seen you before. Didn't see you either, mate. I'm John. Just shipped in from London. Cheap bastards had me sharing a bunk with two others. Aye, that sounds like Bernadotte. Why are you here? A problem at the refugee camp. I need to report to Mr. Bernadotte. The sooner the better. I knew it was only a matter of time until those savages stirred up trouble. Go on, get inside. Ay, todavía no quería hacer eso. Bueno, ya entré. ¿Puedo salir por las mismas? Sí puedo salir.
Ya puedo entrar y ya puedo salir por acá. Is this familiar to you? Sorry, we don't see much here. No, creo que no hay nada más aquí afuera, la verdad. Creo que no hay nada más aquí afuera que revisar. Creo que ya he revisado todas las pistas que puede haber por aquí. May I ask you something? I'm sorry, but I've never heard of that. No, niet. Entremos nomás. Igual ya me quedan 20 minutos nomás de directo. Tengo que apresurarme con el caso. Solo me puse un sombrero y un You tatuaje. did it, Sherry. A full immersion into the criminal underworld. Habíamos entrado a los putazos, a la verdad. That was one hell of a risk, but a lot of fun. Habíamos entrado a los putazos, la verdad. A mí me gustan los putazos. Pero bueno. Tengo que averiguar cosas. Are you able to help me? Are you looking for trouble? 'Cause I can find you some. The Silverhand treasure, mate. Loads of pirate gold buried somewhere around, just waiting to be found. It's all right, there's no treasure. But maybe there is. I just need to crack the bloody riddle. Ese tesoro de la mano de plata ya la resolví. Era una fucking lupa. Tengo que buscar aquí acaso. Tengo que buscar aquí. Me dejó pasar. Is this familiar to you? Sorry, we don't see much here. No encuentro nada de utilidad. Sherry, look! This seems familiar. Vamos por esta puerta. Full cosas robadas, ¿o qué? An amazing piece of culture. I imagine many collectors and museums would be interested in having it. Full cosas robadas, ¿o qué? ¿Qué es esto? VH Grindley Flow Blue Tableware. Una vasija. Máscaras. Masks, traditional for the Chokwe people of Central Africa. O sea que los manes, los de África les dan estas cosas. Yo por aquí vi algo. Yo por aquí vi algo. Me hace falta. Aquí está. A Dogon statue from West Africa. A century old at least. Un siglo, esas cosas deben This ser caras. is what lies behind the facade of Bernadotte Company Limited. Artefactos de contrabando. ¿Qué es esto? Ah, y es la pintura esa. Let's see what's hidden there. Es la pintura esa, culera. Uno de los personajes, tal vez. Vogel's stolen painting. Isn't it curious how it developed into a much more interesting case? Pues sí. Puedo seguir avanzando. A ver, dice la papa. Un cuadro de una mujer desnuda abrazada a un diablo que he hallado en la almacén de Bernadotte Company. Es el cuadro que pintó Boniface Mercurio, el que robaron de la galería del arte de Vandervogel. Por retorcida que sea la imaginería, la maestra de Mercurio no puede negarse. Pudo haberse convertido en un artista de renombre, a la altura de los más grandes, pero ahora nunca lo sabremos. Artefactos de contrabandista. Varias obras de los antiguos almacén de la Bernadotte Company. Artefactos provienen sobre todo de África. La escultura del
culto Dogon africana representa a unos humanos simplificados, casi formas geométricas. La larga máscara ovalada de la cultura Chagüe representa tanto belleza femenina como la muerte. Bernardotti Company. Palacio de la Mente. Cuadro robado. Esto no puede. Sigamos avanzando. Hello, friend. Tough day, eh? Pues sí, hola. If the damn idiot hadn't stolen the canary, I'd be bathing in silver down in the mines. Instead of this. Logística. ¿Listo? Cordona Chronicle, primera plana, relacionado con el dirigible. ¿El dirigible tendrá algo que ver? Espérense. Vamos bien. Está espiando ese Watson. This is it. This is where all the magic happens. May I ask you Te lo voy a something? dejar en. I'm not in the mood to talk to moneybags. Te voy a hacer ricachón, no mierda. ¿Puedo abrir la puerta desde dentro? No. Excuse me. Mr. Bernadotte is busy right now. Ok. Mucho papeleo, hojas de ruta, documentos legales. Papel caro, invitación a un baile, emblema del ayuntamiento. ¿Puedo coger acaso? Sir, you're obstructing the light. Could you step back? Bueno. I don't know who you are, but someone will be punished for letting you in. First, let's talk. Espérate. I suppose it's Mr. Bernadotte with our fine governor. Nuestro gobernador. Cordona, 1875. 1875. It's taken a few years back. John, how many people in Cordona have a photograph with the governor, do you think? You definitely don't have one. Qué ver. This is it. This is where all the magic happens. ¿Qué es esto? The Bernadotte Company Limited Trade Network reaches the most distant colonies of the Great Empire. It must be very convenient for a man like Bernadotte. Full cosas que analicé aquí, ok. Ahora sí, entremos. Otra vez una niña pariente. ¿Qué es esto? Hay que analizar todo ahí. Colección impresionante. Sherry, don't you think this office suits me? No tengo nada más que analizar. No, nieto. Niel. A ver. Whenever you're ready. I'd hate to intrude. A ver, deduzcamos. Venga el bigote. Yo por aquí vi algo. Tatuaje de banda, distinto de los demás. Es porque es del jefe, ok. No evita el trabajo sucio. Loco, se empaña las manos. Sufrió de pelagra. Mal que era putazos. Sangre fría. Está casado. A ver, dice. Niccolo Bernadette es el líder. Es el cruel líder de una banda y no teme ensuciar las manos para demostrar su posición de poder. Trabajó mucho en su juventud y desarrolla rencor hacia el mundo. Siempre espera problemas y siempre está listo para causarlos. Se crió en una familia pobre y tuvo que trabajar en el campo desde pequeño. Eso es lo que llevó a sufrir pelagra. Sus defectos aún se le notan en la piel. Se niega a vestirse de forma elegante para acordarse siempre de dónde viene. Bernadotte y sus hombres tienen tatuajes similares. Probablemente sea un código que represente los distintos rangos de una organización criminal secreta bien estructurada. Despiadado jefe mente calculadora. Niccolo Bernadette es riguroso líder de una banda y un empresario calculador. Despide confianza y un aire amenazante. Se anticipa al peligro manteniendo su arma cerca, pero enfundada. Bernadotte desciende de la clase trabajadora. Se crió en una familia pobre y tuvo que trabajar en el campo desde pequeño. El trabajo duro al sol y la mala nutrición le provocaron pelagra. Superó la enfermedad, pero sus efectos aún se notan en la piel. A pesar de que ahora está en una posición
Se desconectó y se volvió a conectar. Ya. Ahí se queda trabado, miércoles. Espérenme un rato, voy a hacer algo. Pam, 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 pam. Es cuando me caga esta cosa. Ay, es cuando me caga. Y ahí está. Ahí está. Ya. Cada se crió en familia, tuvo que trabajar desde pequeño, provocar un pelagra. A pesar de que ahora es una posición económica como toda, aún se distancia de la vida de lujo. Mantenimiento de oficina y un aspecto moderno y sus hombres tienen trabajos similares. Probablemente sea un código que representa los distintos rangos de una organización criminal secreta bien estructurada. Yo creo que es una mente calculadora. Le voy a dar esto. Niccolo Bernadotti, I presume? The name is Sherlock Holmes, and I'm afraid I bring bad tidings. Is that so? The man you sent to the refugee camp failed in his task. He impaled himself on his own blade. A clumsy and chaotic end. For a man who just broke onto my property, you are more businessman than brute. You have my attention, Mr. Holmes. Do not waste it. Ah, muy bien. ¿Conoce a Boniface Mercurio? Mr. Bernadotti, do you know the name Boniface Mercurio? I do not. Mercurio was a local artist. Recently, a man broke into his apartment, ransacked the place, and killed him. The thief was looking for something. You are testing my patience, boy. In a moment, the connection will reveal itself. Estoy investigando. Su hombre murió en un campamento. As I said, your man was found dead in the refugee camp. He was there to kidnap a woman, but the other refugees intervened to try and save her. The ensuing scuffle resulted in the man's accidental suicide. He sported the same tattoo as your men in this building. In fact, it also bears a resemblance to the one on your neck. Care to explain what business your man had with this woman? You have no idea what you are talking about. I can assure you this was no kidnapping. The refugees in the camp are on edge. What happened there is a tragic accident, one I am not responsible for. For what reason was your man there if not to abduct her? Why would I answer? You are yet to justify your presence in the slightest. Ahora sí. I was hired, privately, to investigate the recent theft of a painting from an art gallery. My investigation led me to a man from your organization, and thus, to you, Mr. Bernadotti. That is quite a stretch. Why would I need to steal a painting when I could buy anyone I wanted? Interestingly enough, I spotted the stolen painting in your storeroom. Y está, pues mierda. I buy and sell a lot of things, Mr. Holmes. Unfortunately, if this is true, it is not the first time I have been sold stolen merchandise. I presume... And we'll sort out the situation. So, this painting is why you broke into my office. So many words, so little action. When you barged into my office, Mr. Holmes, I got the impression you wanted to talk business. Now I see you had come just to talk. Tell me exactly what you want, or get out. It was necessary groundwork for what comes next. I have enough evidence to conclude that the gallery thief, the artist's killer, and the dead man in the camp are all the same person. Your time is almost up, Mr. Holmes. Before you draw your gun, there is one final detail I am yet to mention. The young woman your man was tasked to collect from the refugee camp had been defiled at a perverse masquerade party. That violation was captured in a photograph by Boniface Mercurio and used as a reference for his painting. The photo shows the attacker's face. Finally. That's why you're here, Mr. Holmes. You have Hora de los putazos. It is what your man was after when he broke into Mercurio's apartment, and it is what you're after too, isn't it, Mr. Bernadotti? You have the photograph with you. How much do you want for it? I am not naive enough to carry it with me, but I am yet to decide what I shall do with it. I know the man in the photo is a British envoy. What interest do you have in his downfall? I must admit, I am rather impressed by how comprehensively you have pursued this matter. And so, you deserve the honest answer. My business dealings are often arduous in their bureaucracy. A man in his position, willing to look the other way, could ease my work. No me voy a hacer loco. In return, I will make sure no one looks his way either.
A favor for a favor. Also known as blackmail, the modus operandi of any true professional. It was not originally my idea. Mercurio set things in motion, extorting the envoy for the most trivial of ends. Money. In response, the envoy hired my man to retrieve the painting and the photograph, eliminating Mercurio's leverage. I only learned the whole story after the artist was killed in his home. And rather than extricate yourself, instead you took over Mercurio's venture. It fell into my lap. As a businessman, I simply seized the opportunity. Now, how much do you want for the image? No te voy a dar nada. No sé por qué se está desconectando. Mierda, y quedan exactamente 10 minutos para que se vaya la luz. Artefactos de contrabando. I could not help but appreciate the collection of smuggled artifacts in your storeroom. You have rather diversified your business. Oh, high and mighty of you, Mr. Holmes. Not all smuggling is immoral. I pay generous rates to developing cultures and spread their culture to eager buyers. And furthermore, I supply many immigrants with a taste of home. A very convenient way of thinking. I have traveled wildly, Mr. Holmes. I've seen people in far-flung lands for whom my services are a lifeline. Without them, they would starve. Eso The puede que tenga tax razón. on cargo is often so absurd that it would be more profitable to simply sink your ship than dock it in the harbor. And trust me, I am speaking from experience. ¿Por qué necesita la chica? Why did you send your man to remove the woman from the camp? Without a photograph, her testimony was the next best thing. Securing her was in everyone's interest. Victims and witnesses all too often disappear. I thought the girl was safer with us. I did not anticipate what would happen at the camp. Sí. Otra vez. Otra vez, espérense. I saw refugees from the camp at your warehouse. They work for you. I have made certain arrangements with City Hall and the police. Thanks to me, refugees can work and be paid. It's a pathway to freedom. And how much do you save by capitalizing on their cheap labor? I have heard no complaints. They seem happy just to get out of that slum. En eso tiene razón. Why should I give you the photograph? Just name your price. What if my price were not money? You claim to have connections, Mr. Bernadotte. Perhaps you could improve conditions for the refugees. Give them a chance for a better life. Ha! I do have connections, Mr. Holmes, but help the make arrangements for one person. The woman who was violated will have her own home outside the camp, solely for her and her child. She will no longer be a refugee, but a princess. That I can guarantee. Is that really possible? It will be neither fast nor easy, but I can do it. She deserves it, don't you agree? And as for her abuser, he will serve me as much as he deserves. So in your plan, everybody will be given their due. Especially you, Mr. Bernadotte. Seems like a fair deal, no? I doubt anyone could offer you better. Simply give me the photograph, and the world becomes a better place. I give you my word. Chucha What makes madre. you think you can decide what's best for these people? Such is the arrogance of British imperialism. I take your point. Consigo todas las pistas y todo. Y me dan la opción a escoger, mierda. Anticipa el peligro, bueno, vean los hombres. Oferta de Bernardotti. Perfil de Thomas. Ay, el cuadro robado. Oferta de Bernardotti, el cuadro robado.
Material de chantaje. No te quiere recabar pruebas de los crímenes del misterio para chantajear. Miles de mujer fuerte aventura. A cagar esto. Pam 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 pam. Bueno, igual ya mismo se me va la luz. Así que voy a tener que dejar esto por aquí nomás. En 5 minutos se me va la luz y mañana completaré. Bueno, no mañana, tal vez pasado mañana completaremos este caso. No sé por qué empezó a tener fallas como que la captura. El USB de atrás parece que se calienta demasiado y se expande, entonces no le coge bien. Bueno, vamos a dejarle hasta ahí nada más y nos vemos el día martes. Un placer a todos los que estuvieron y a los que no también. Recuerden, no me voy porque quiero, sino porque faltan 5 minutos para que se me vaya la luz. Y no quiero que se desconecte todo así de al putazo. Continuamos con todo en la siguiente parte y que prácticamente ya es el final de esta historia. Nos vemos. Gracias. Bye bye.